Imaginen el siguiente caso, ¿no? Dice, en un concesionario de automóviles, Gracias. La mira altura. En un concesionario de cierta marca. Toma. Es que me volteé y ya no me alcancé a ver la altura de la mesa. Bueno, además soy yo medio tosco, pero bueno. Un concesionario de cierta marca de autos indica que en su propaganda que el nuevo modelo tiene un rendimiento de 6.7 kilómetros por litro. Lo que me está diciendo es un promedio, ¿sale? Y finalmente es útil. Regularmente eso nos dan cuando compramos un automóvil, un promedio de rendimiento, pero además, otro concesionario, en cambio, menciona del mismo vehículo que el rendimiento promedio del mismo auto está entre 6.3 y 6.8 kilómetros por litro. Es decir, el primero nos da el promedio de rendimientos de combustibles, mientras que el segundo me da un intervalo de confianza. Si el dueño de uno de estos automóviles nota que su auto le rinde 6.5 kilómetros por litro, significa entonces que el primero miente porque no cumplió el promedio. En realidad incluso está rindiendo menos, ¿no? ¿Qué dice? ¿El primero mintió? ¿Mande? Que hay que sacar un intervalo. Por eso es importante determinar el intervalo. No todas las medidas caen dentro de la media poblacional o de la media muestral de un estudio. De hecho, ayer lo sacábamos, o incluso lo hicieron en la semana. La media muestral de sus 36 elementos puede ser similar, pero nunca será coincidente a la media poblacional. Incluso algunas medias muestrales que vi en sus tareas eran muy distintas a la media poblacional. Ayer justo un compañero que hacía que aquí resolvía gran parte de lo que dejamos en tarea, obtuvo un promedio de 235.39, que en realidad, si lo notaron, si les llegó, no es cercano a la media, al revés, ¿no? 235.39 con una distribución muestral le salió que estaba a 1.96 de distancia de la media poblacional, con una muestra de 36 elementos, ¿sale? Es decir, al obtener su muestra pudieron notar que no va a ser la misma que la media poblacional. Eso pasa, ¿no? Digo, puede ser similar, pero nunca será la misma. Vamos, sería muy raro que fuese la misma, ¿no? ¿Pero qué piensan? ¿Mintió el primero? No, simplemente digamos que nos dio un promedio de rendimientos, pero el rendimiento que obtuvo el conductor está dentro del intervalo de confianza en que pueden ocurrir los rendimientos de combustibles en condiciones normales, ¿sabes? ¿Y qué piensan del segundo? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Entre la primera propaganda y la segunda. Que en el segundo está dando un intervalo, ¿no? Así es, un intervalo que seguramente se determinó con un cierto grado de confianza, ¿sabes? ¿Y en el primero? Pues el valor de la media que Solo me da promedio. Y solo el promedio, ya vimos, no es suficiente. Porque si solo me dan el promedio de un grupo de datos, no sé qué tanta dispersión tenga ese promedio, ¿sale? De hecho, la desviación estándar es parte del intervalo de confianza, ¿sale? Para su cálculo requiero saber qué tanto tiene de dispersión ese grupo de datos para calcular el intervalo de confianza con mayor certeza, ¿sale? Decíamos ayer, un intervalo de confianza no es un valor mínimo ni máximo, es un intervalo de confianza medido mediante un grado de confianza, que ahorita veremos a qué me refiero con esto. Pero no es el valor mínimo ni máximo, no es el rango, ¿sabes? Sino más bien en qué porcentaje ocurren la mayoría de los datos en un intervalo de confianza. Así hablamos de que si el nivel de confianza o grado de confianza es el 90%, si fuese este el caso, significará que el 90% de las veces el rendimiento de combustible está entre 6.3 y 6.8 kilómetros por litro, pero no es ni el valor mínimo ni el valor máximo de esa muestra, ¿sale? Más bien es el porcentaje que ocurre en la mayoría de los datos o la mayoría de las mediciones, ¿sale? Y puedo ampliarlo, 90, 95, 97, incluso 98, 99, incluso más, ¿sale? Los estudios, según el tipo de estudio, se puede determinar el nivel de confianza o el tamaño de la muestra. También puede determinar mi nivel de confianza que voy a utilizar para hacer un estudio, ¿sale? De intervalo de confianza. Regularmente los estudios sociales, ayer lo comentábamos, los estudios sociales aceptan un nivel de confianza incluso del 90%. ¿Por qué? Porque dependen mucho de la opinión de a quien se les pide
opinión, una encuesta, ¿sale? Entonces, digamos que puede aceptarse un nivel de significancia, que es el contrario, o grado de significancia, de hasta del 10%. En cambio, en estudios de salud, o epidemiológicos o farmacológicos, sus niveles de confianza deben superar el 98%, ¿sale? ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de efectos que pueden tener secundarios, efectos secundarios que puede haber, por ejemplo, en un fármaco, y que no sería permitido que el grado de significancia sea del 10%. O sea, si estoy aceptando que el 90% de los casos van a ser favorables y el 10% no, en poblaciones es mucha gente, ¿no? Por eso en los estudios, cuando se hacen con fines de salud, se utiliza un nivel de confianza muy amplio. Pero ahorita veremos ese concepto de nivel de confianza. Lo cierto es que ambos utilizan dos estrategias. Uno da la media aritmética como estrategia de venta, y el otro el intervalo de confianza en que pueden ocurrir la mayoría de los rendimientos de combustibles en condiciones normales de uso, ¿sabes? Entonces, pero para lograr requiero una media muestral, ¿sabes? De hecho, para el avance de la semana, de la última semana, lo que tienen que hacer es utilizar la media muestral que ya obtuvieron de la semana pasada y determinar un intervalo de confianza, ¿sabes? Ojo, solo con 36 elementos. Les digo, es un ejemplo muy práctico, sencillo. En la realidad es muy poca muestra, ¿sabes? Bueno, ¿qué es una estimación puntual? Bueno, ya lo venía diciendo. Una estimación puntual consiste en tener un solo valor, que represente a toda una población o toda una muestra. ¿Cómo qué? Como la media muestral, ¿no? O la media poblacional, la mediana, la moda, la desviación estándar. A partir de un solo valor, pretendo describir toda una población o una muestra. Se llaman estimaciones puntuales. Con un punto, puede ser un solo dato o un solo parámetro. Por ejemplo, para estimar la estatura media de un grupo poblacional, se puede medir la altura de una muestra y asegurar que será una aproximación a la poblacional, ¿sabes? Que es justo lo que se hace regularmente. O sea, determino una muestra y infiero que si el resultado que obtuve en la muestra es es muy probable, con un cierto grado de confianza, que ocurra en toda una población, ¿sabes? ¿De qué depende el grado de confianza? Del tamaño justo de la muestra. A mayor muestra, mayor nivel de confianza, ¿sí? Y bueno, otras variables también. O sea, la fórmula para determinar el tamaño de la muestra tiene otros elementos para su cálculo, ¿sabes? Pero no todos miden eso, ¿o sí? Si sacamos el promedio de estatura de los hombres de la universidad, puede ser que sea 1.78, no lo sé, estoy solamente dando un dato. Sí, ese es el promedio, pero no todos miden eso, es el promedio, ¿sabes? Es una estimación puntual. Habrá unos que midan más y otros que tengan una estatura menor, ¿sabes? Solo es una estimación puntual. Una estimación de intervalo de confianza es un intervalo de valores donde se ubica con algún grado de confianza y por tanto un grado de significancia. Ya es Navidad. El parámetro poblacional que se está estimando, ¿sale? Es decir, obtengo dos valores, ¿sale? La media menos este valor que se llama el intervalo de confianza, la media más este valor que se llama intervalo de confianza. Vamos a ver la fórmula, es muy sencilla. De hecho, la fórmula la van a notar que se parece mucho a la que hemos usado en las últimas dos sesiones, esta y la anterior, y porque es parte de la misma, es hacer una distribución muestral y utilizar esa fórmula para un intervalo de confianza, ¿sabes? Podríamos afirmar que la estatura media se encuentra entre un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Un intervalo de confianza, en que ocurren la mayoría de los datos con cierto grado de confianza, ¿sabes? Al hacer estimaciones siempre se puede incurrir en algún error, ¿sabes? Si se llama grado de confianza, el error se llama grado de significancia, ¿sabes? Está relacionado con el grado de confianza, por tanto, si hablo de que tengo un nivel de confianza o grado de confianza que se representa 1 menos el error, o nivel de significancia igual al 90%, si tengo un nivel o grado de confianza del 90%, ¿cuál sería mi error? ¿De cuánto? Del 10%. De 10. Significa que mi nivel de significancia o error sería del 10% restante para que me dé el 100% de las probabilidades de ocurrencia del evento, ¿sabes?
¿Sí queda claro? Sí. Si hablamos del 95%, 1 menos alfa o error o nivel de significancia del 95%, ¿de cuánto será mi nivel de significancia o margen de error? Del 5%. Del 5%. Y así, ¿no? Con todos los ejemplos. ¿Sí? El grado de confianza está dado por la expresión 1, o sea, el entero, el 100% de las probabilidades, menos el nivel de significancia o error. ¿Sale? Señala la probabilidad de que la media de una muestra tomada al azar se encuentre dentro de ese intervalo de confianza determinado, vamos a través de una forma probabilística, pues. En las palabras dice, alfa, o sea, esta letra, la letra griega, representa la probabilidad de que el valor del parámetro no se encuentre dentro de este intervalo, ¿sale? Esté entonces ya sea por debajo del intervalo o por encima del intervalo, ¿sale? Puede ocurrir el error o el nivel de significancia en ambos lados de una gráfica de distribución normal, ¿sí? Esto implica que para cada uno de esos casos se tiene entonces que dividir alfa entre 2, porque puede ocurrir por debajo de la gráfica, o por debajo más bien del intervalo, o por encima del intervalo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una gráfica de distribución normal y me dicen que mi nivel de confianza o grado de confianza es de aquí hasta acá, es del 1 menos alfa igual al 90%, ¿de cuánto será mi nivel de significancia de cada lado de las colas de la gráfica? Si tengo un nivel de confianza o grado de confianza del 90%, ¿cuánto será aquí mi margen de error? 5. El 5. Alfa entre 2 igual a 5%. Igual de este lado, alfa entre 2 igual a 5%. O sea que pueden ocurrir valores fuera de este intervalo en un 5% de probabilidad del lado negativo y un 5% de probabilidad del lado positivo. ¿Sí? Lo que quiero medir es el valor que se encuentra entre este valor y este valor a un nivel de confianza del 90%. ¿Sí? O sea, los intervalos de confianza lo que estiman son los valores que se encuentran justo entre estos dos límites, ¿sale? A un grado de confianza determinado. Aumentemos el nivel de confianza. Si hablo que el nivel de confianza es o grado de confianza es al 95%, ¿de cuánto será entonces en cada lado? 2.5%. 2.5% y de este lado 2.5%. Este entendimiento es importante para poder avanzar en estadística inferencial. Gran parte de las estadísticas inferenciales utilizan la distribución normal o parte de la familia de la distribución normal para hacer cálculos de pruebas de hipótesis. Por ejemplo, este sería el planteamiento en gráfica de una hipótesis nula de una igualdad, ¿sí? Porque puede ocurrir que la hipótesis alternativa ocurra en ambos lados, ¿sí? Digamos que la hipótesis nula de esto sería hipótesis nula, que no sé, que la probabilidad de A sea igual a 0, ¿no? ¿Sí? O que más bien A sea igual a 0. No, me equivoqué. Que la media, perdón, sea igual a 100, ¿no? Que la media sea igual a 100. La hipótesis alternativa es que la media no sea igual a 100, ¿sale? Cuando utilizamos este tipo de intervalos de confianza es común verlos también en inferencia estadística cuando hacemos pruebas de hipótesis. Cuando el error o el grado de significancia puede ocurrir en ambos lados de la gráfica, entonces se habla de una hipótesis nula de igualdad, ¿sale? Pero una hipótesis alternativa de no igualdad o diferencia, entonces puede ocurrir en ambos lados, ¿sale? Es las más comunes de las pruebas de hipótesis, que sea diferente a la media, ¿no? Cuando tenemos una sola muestra, obviamente. Ya veremos en estadística 2 si me quedo porque ando viendo como que creo que no. Cuando tenemos más muestras, las hipótesis se pueden hacer con 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Según la envergadura del estudio y el tamaño de la muestra, ¿sale?
puede ser medias o puede ser proporciones. Regularmente son medias y proporciones. ¿Sale? Pruebas de hipótesis con medias muestrales o para inferir una media poblacional, o pruebas de hipótesis con proporciones muestrales para inferir una proporción poblacional. ¿Sale? Y se puede saber la varianza o no se puede saber la varianza poblacional. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Por lo pronto es así, ¿sale? Significaría entonces que debo cumplir el 100% de la probabilidad de mi distribución normal. Si lo sumo, 2.5 más 95 más 2.5 me debe dar otra vez 100%. ¿Sale? El entero de la ecuación, ¿sí? Del grado de confianza. Bueno, gráficamente se ve así, como lo acabamos de hacer, ¿no? El intervalo de confianza se representa de la siguiente manera: 1 menos alfa, y de este lado alfa entre 2, y de este lado también alfa entre 2, para que me quede al 100% al final la probabilidad de ocurrencia de todos los eventos posibles. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahora? No. Está fácil, ¿no? Pareciera. En realidad sí lo es. Sí lo es. Regularmente quien se le hace más difícil es porque llegó tarde o no vino. ¿Qué es lo que pasó ayer? ¿No? Bueno, tú lo entendiste de volada. La fórmula que utilizaremos es esta. En realidad es muy sencilla, ¿eh? Pareciera muy larga. No es. Es la misma fórmula, nada más que en un lado, esta es una coma. De un lado le restamos la media muestral, todo esto, mientras que del otro lado le sumamos a la media muestral todo esto. ¿Sale? De la fórmula para obtener probabilidades a partir de la media de una distribución muestral, se obtiene el intervalo de confianza 1 menos alfa, o sea, con un grado de confianza, de una media poblacional, y viene dado por la media muestral menos el valor de zeta alfa entre 2, que es un valor estandarizado, o se puede obtener mediante la tabla de distribución normal, ¿sale? Por la desviación estándar poblacional sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ¿sale? Coma, ese sería valor o el límite, digamos, inferior del intervalo de confianza, coma, la media muestral más, otra vez lo mismo, zeta alfa entre 2, que es un valor estándar, ¿no? O puede ser obtenido por la tabla, por la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ¿sale? Y tengo el límite superior, digamos, del intervalo de confianza, o el valor que puedo obtener mayor en mi intervalo de confianza mediante a través de un grado de confianza. Ya lo intenté. Ahora sálate. Donde zeta alfa entre 2 representa el valor de la distribución normal tal que la probabilidad de las colas superior e inferior es alfa entre 2 y n es el tamaño de la muestra. Bueno, zeta alfa entre 2 es un valor que se obtiene de la tabla de distribución normal. Regularmente es estandarizado, o sea, ya sabemos cuánto es, ¿sale? Hay una tabla para obtenerlo. Pero puede ser que el estudio, según el tamaño de la muestra, tenga que modificar zeta alfa entre 2 y te diga, no, pues conforme a tu tamaño de muestra, tu nivel de confianza es del 91%. Pues entonces tienes que obtenerlo mediante la tabla de distribución normal de forma inversa. Otra veremos, ¿sale? O te dicen, o es mucho más específico. Conforme a tu tamaño de muestra, tu nivel de confianza es del 92.44%. ¿No? Ahí tiene que determinarse de forma puntual en la tabla de distribución normal. Pero regularmente esto ya está estandarizado, ¿sale? A no ser que, y vamos, si te utilizan desde antes, este valor es importante para determinar el tamaño de la muestra, justo para determinar el tamaño de la muestra, ¿sale? Si por extraña razón tu muestra es distinta al cálculo del tamaño de la muestra, entonces deberás determinar con esa muestra que obtuviste cuál es tu nivel de confianza, ¿sale? Si conoces o no la varianza de la población, porque es importante. Si no conozco la varianza de la población, tengo, o sea, su dispersión, hay una fórmula para conocer el tamaño de la muestra. Y también si no conozco el tamaño de la población. Si conozco la varianza y el tamaño de la población, hay otra fórmula para determinar el tamaño de la muestra, ¿sale? Para cuando se hacen estudios de medias muestrales o medias poblacionales. Cuando se conoce la proporción de la población, hay una fórmula. Cuando no se conoce la proporción de la población, hay otra fórmula. Regularmente las fórmulas del tamaño de la muestra dependerán de si conocemos
parámetros poblacionales, ¿sale? Si no los conocemos, se estandariza la prueba, ¿no? Mediante una fórmula básica de tamaño de muestra. No se las mostré, bueno, eso se les puede buscar en Google, o en el libro de Triola, ahí viene también las fórmulas de tamaño de muestra, ¿sale? Y utilizan justo este valor, el nivel de confianza que quiero hacer para mi estudio. Entonces, ¿qué es ese signo? ¿Es el nivel? Este signo representa, digamos, el nivel de confianza, determinado por desviaciones estándar, ¿no? Cantidad de veces en que se desvía un valor con respecto a su medio, o su valor central, ¿sabes? Cuando tu estudio tiene muestras determinadas, se utilizan medias muestrales. Cuando la muestra es muy grande, se recomiendan proporciones, ¿no? Bueno, eso es en estudios clínicos, ahí sí hay muchos estándares al respecto. Fíjense, en estudios sociales, o administrativos, o mercadológicos, suelen ser menos exigentes, ¿no? Suelen ser menos exigentes. Y con una encuesta rápida se aplica un método no paramétrico que también es de comprobación de hipótesis, y con eso puedes determinar de manera inferencial si te puede ir o no bien con la venta de un producto. Rápida, una encuesta rápida de 20 usuarios, ¿no? En mercadotecnias, aunque sí tiene su rigor científico, digamos que no es tan exigente como sucede en las ciencias biomédicas, que sí son mucho más exigentes en métodos estadísticos, ¿no? ¿Qué iba a mostrarles? Las fórmulas. Mira, ahí está. Z alfa. ¿La vieron?